¿Dónde? Sí. Ok, para fines prácticos, vamos a entender que pecado es todo aquello que va en contra, como lo dijo Alondra, va en contra de la palabra de Dios. Para esto, ¿qué es lo que pasa? En cuanto nosotros aceptamos a Jesús, comenzamos a experimentar lo que fuese una doble personalidad. ¿Por qué? Porque cuando nosotros aceptamos a Jesús como nuestro Salvador, lo que pasa es que reconocemos nuestra naturaleza pecaminosa, reconocemos la naturaleza adámica que vive en nosotros, porque recordemos que dice que por un hombre entró el pecado, y ese hombre por quien el pecado entró fue Adán. Entonces, todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Luego, entonces, aquí estamos nosotros siendo pecadores. Cuando conocemos de Jesús, empezamos a tener una naturaleza espiritual. Y esta naturaleza espiritual está consciente y sabe qué es pecado, qué no es pecado, pero empieza a pelear con la naturaleza de pecado. Y se empiezan a agarrar como perros y gatos. Y es ahí en donde muchas personas que no tienen bien cimentada su fe en la palabra de Dios y sobre todo en el sacrificio de Jesús, dicen, ok, entonces a mí no me gusta esto porque no quiero limpiarme, yo estoy más cómodo pecando, tengo más comodidades cuando peco, entonces agarro y sabes qué, yo me voy por acá, el hombre espiritual cae y el pecador sigue caminando. Sin embargo, nosotros cuando aceptamos el sacrificio de Jesús, cimentamos bien nuestra fe y estamos conscientes que yo quiero que la persona espiritual que vive en mí sea la que empiece a crecer, igual siempre va a estar la pelea, siempre vamos a estar en constante batalla contra nuestros pensamientos principalmente. Y quiero que veamos, para que no, unos textos, vámonos porfa, y este texto no se los mandé, a Primera de Juan 3 capítulo 4. Primera de Juan está hasta atrás de la Biblia, hasta atrás está Apocalipsis, luego sigue Judas, luego Pedro y enseguida está la tercera de Juan. Porque vamos a ver ahorita con 3 versículos qué es lo que la palabra de Dios considera como pecado. Me dicen cuando la tengan, porfas. Primer carta de Juan, capítulo 3 versículo 4. Sí, yo ya lo encontré. Yo ya lo encontré. A ver, vale, dale. A ver, dice, todo el que practica pecado también está practicando desafuero, de modo que el pecado es desafuero. Ok. Ese. Esta versión, digamos que está un tanto cuanto complicada porque ¿qué es el desaforar? Este, hija, desafueron los presidentes. Como lo está Me diciendo, quitan poder. es infringir la ley. Voy. Es que se... Las versiones que estamos trabajando, que creo que es incluso la que tiene Alondra, dice, todo aquel que comete pecado infringe o rompe la ley. Um, porque el pecado es infracción de la ley. Aquí lo que podemos entender es muchas personas se pelean entre que el Antiguo Testamento está o no está vigente y entre que lo que vino a hacer Jesús es anular el Antiguo Testamento como si este no existiera y tratándose de enfocar únicamente en la gracia. Y en su afán de vivir bajo la gracia es que viven en constante rebeldía, viven en un libertinaje completo.
Entonces aquí lo que nos está diciendo Juan es que el pecado, a nosotros cometer pecado también estamos infringiendo la ley que mandó Moisés, le hace los mandamientos y le hace todos los preceptos que nos mandó Dios en el Antiguo Testamento. Y obviamente, por ay, se me fue la palabra. Bueno, de manera conjunta también se infringe el Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque decíamos ahorita, ok, el Antiguo Testamento dice no mentirás. Jesús dijo exactamente lo mismo. Dijo, vas a amar a tu prójimo como a ti mismo. Si yo amo a mi prójimo, no tengo por qué levantarle falsos. Si yo amo a mi prójimo, no tengo por qué andarle inventando chismes por todos lados. Entonces debemos estar bien conscientes que el pecar es el romper la ley que Dios nos ha mandado. Y en esa misma primer carta de Juan, vámonos 2 capítulos más adelante y vámonos al capítulo 5, versículo 17. En esa misma carta de Juan, primera de Juan 5, 17. Toda injusticia es pecado, pero hay pecado no de muerte. Ok, entonces ya vimos lo que nos dice Juan. El pecar es infringir la ley y el pecar también es obrar en injusticia. Y quiero que veamos también qué cosa es el pecado. Vámonos rápidamente a Romanos 14, versículo 23. Dice, pero si tiene dudas, ya está condenado. Ay, espérame. Si come, porque no come por fe. En realidad, todo lo que no es por fe es pecado. Así es. La otra versión que tenemos nosotros, y muy similar a la versión que tiene Vanessa, dice, pero el que duda sobre lo que come es condenado, porque no lo hace con fe, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Entonces ya vemos qué cosa es el pecado, es infringir la ley, la palabra de Dios. El pecado es el hacer injusticia y el pecado es andar sin fe. Y nosotros muchas veces decimos, es que yo no tengo fe, y empezamos a manejar la fe como si fuera algo exclusivo dígase, de los ministros. Estamos cometiendo un pecado ahí, porque Jesús vino a darnos vida a todos, y esa vida que Él nos da viene por medio de la fe en Jesús. Y ya leímos que todo aquel que rechaza a Jesús va a ser condenado. Entonces nos damos cuenta que sí o sí las escrituras siempre nos llevan a reconocer el sacrificio de Jesús por nosotros, a reconocer que Él vino, murió en la cruz, resucitó por nosotros para que nosotros pudiésemos estar con Él. Esa es la premisa fundamental y en lo cual está sustentado nuestra fe. Si nosotros no tenemos esa fe, estamos rechazando por completo a Jesús y al hacerlo estamos cayendo en pecado. Y ese sí es pecado de muerte. Y pues bueno, ya vimos lo que es pecado. Ahora, a la muerte espiritual, me pregunta aquí que si es muerte natural o muerte espiritual, hablamos de la muerte espiritual. Ahora, ¿por qué pecamos? Digamos que a nuestra vida el pecado tiene 3 vertientes principales o 3 vías de acceso principales por las cuales entra a nosotros. Y el principal motivo es el deseo de la carne. Cuando estudiamos nosotros Génesis, vemos, estaban Adán y Eva, estaban en el huerto. ¿Y por qué fue que pecó Eva? Porque dice, vio que el árbol era bueno para comer. Los deseos de la carne es todo aquello que
eh, nosotros pensamos que es bueno, que es apetecible, que es em, sabroso, por así llamarlo, a gusto, pero que sabemos que eso no está bien visto delante de Dios. ¿Por qué? Porque a Eva ya le habían dicho, Dios le dijo a Adán y Adán le dijo a Eva, de todos los frutos del huerto vas a comer, pero de ese que está ahí en el centro, ese ni se te ocurra probarlo, ni siquiera lo arranques. Pero ahí va Eva, tentado por la serpiente, y dijo, vio que el fruto era bueno. Muchas veces nosotros nos comportamos como a esa Eva. Oye, una cervecita, oye, que un vinito. Pues no tiene nada de malo. Y empezamos a empacarle bien a gusto. Y al rato nos perdemos y empezamos a hacer cosas que no hiciéramos en nuestro sano juicio. O empezamos a decir, ok, pues una cervecita, una chelita, un lo que sea. Y la gente que está a nuestro alrededor empieza a rumorar, mira, y ese se supone que estudia la Biblia, y ese se supone que es cristiano, y ese, y empieza a señalarnos todo el mundo. Y solamente por ese señalamiento, muchas veces, no sé si les ha pasado, que ven alguna foto de alguien, de algún cristiano, y por ahí en la mesa donde estaban hay una cerveza, aunque no sea de él, pero simplemente por estar ahí la cerveza, empezamos a murmurar. Y por andar murmurando de esa manera, nosotros decimos, si eso hace él, pues yo para qué quiero seguir, yo para qué quiero conocer de ese Jesús. Entonces es por eso que es muy importante que nosotros estemos conscientes del testimonio que estamos dando delante de los demás. Que nosotros aprendamos a discernir cuáles son los deseos que tiene mi carne, que no son los que agradan a Dios. ¿Cuál es la otra vía de acceso por donde puede entrar el pecado a mi vida? Y eso es por los ojos. Seguimos en el huerto del Edén. Estaba Eva, vio que el fruto era bueno, dijimos ahorita, los deseos de la carne, y luego también dice, y era agradable para los ojos. Platicábamos ahorita. ¿Qué pasa cuando una pareja va caminando por la calle e independientemente de que pase un chico o una chica, alguien de la pareja lo voltea a ver con ojos de deseo? Vemos que alguna persona está llevándose buen dinero por movimientos chuecos y pues mira, ya lo vi y pues yo quiero igual que ese. Y empezamos, el pecado entra por nuestros ojos y se mete hasta nuestra alma. Y empezamos a querer hacer todo aquello que el otro, aunque sabemos que está mal, pero como le da buenos resultados, humanamente hablando, nosotros queremos hacer exactamente lo mismo que él. Entonces ya vimos, el pecado entra por los deseos de la carne y entran por los deseos a través de nuestra vista. Y entra también por la vanagloria de la vida. ¿Qué cosa es esto? Ok. Eva accedió o cedió, mejor dicho, a la tentación de querer ser como Dios sabiendo el bien y el mal. Eva estaba bien consciente de lo que Adán le había dicho. Sin embargo, viene Satanás en forma de serpiente y le dice, en cuanto tú lo comas, vas a ser igual a Dios y vas a saber qué está bien y qué cosa está mal. Lo cierto es que estando en el huerto del Edén, ellos sabían que todo era bueno. Ellos no tenían conciencia del mal. Eran unos bebés inocentes. A un bebecito, ponle tú 2, 3 años, ándalo trayendo sin pañalito en tu casa y está bien feliz de la vida, porque no tiene esa conciencia de pena, de vergüenza, no sabe qué cosa está mal, sabe que todo está bien. Sin embargo, Eva, al querer, dijo, ok, aquí está Dios, yo estoy por aquí abajo, entonces si como este fruto, voy a ser igual a Dios. Empieza a quererse poner al tú por tú. Y ahí va Eva
y come el fruto. ¿Cuántas veces nosotros nos comportamos de esa misma forma? Y lo que buscamos es únicamente el satisfacernos, es el querer ser igual, llegar a un estatus, independientemente de las consecuencias que pueda traerme. Y nosotros, ya que identificamos esas tres puertas, decimos, ok, entonces ¿yo qué puedo hacer? ¿Cómo puedo vencer el pecado? Y antes de entrar a lo que por ahí les compartí, déjenme arreglar mi video porque me veo muy oscuro. A ver, creo que ahí. Debemos de aprender a llevar todo delante de Dios. ¿Qué dice la palabra? Llevemos cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo Jesús. En algún momento les comentaba, David se considera como la única persona o el único rey conforme al corazón de Dios. Y si estudiamos primer y segundo libro de Samuel, que es donde se relata la vida de David, vamos a poder ver que David fue un pecador. David adulteró. David mató. David mintió. David tuvo un comportamiento inadecuado cuando estaba en las filas del ejército contrario a Israel. Sin embargo, ¿por qué decimos aún así que David fue un hombre conforme al corazón de Dios? Porque todos esos pecados los hizo cuando estaba, digamos que en su conciencia humana. Sin embargo, cuando en la Biblia vemos que David, ante cualquier situación que tenía, iba y consultaba a Dios, iba y consultaba al profeta, iba y ofrecía y se ponía a orar. Y cada que hacía eso, Dios le decía lo que iba a hacer y Dios lo respaldaba. Y es el único hombre que lo ha hecho de esa forma. Después de David, siguió su hijo Salomón, siguió toda la descendencia de David y hubo otra cantidad asombrosa de reyes. Sin embargo, todos esos reyes hicieron lo malo delante de Dios. Y cuando venía el profeta y a estos reyes les decía, sabes que por estas obras vas a enfrentar estas consecuencias malas para tu vida, estos reyes lloraban, pero nunca se arrepentían. Nunca buscaron hacer las cosas conforme al corazón de Dios, sino que todo el tiempo las hacían conforme a su pensamiento. Cuando vienen a nosotros con, oye, ¿sabes qué? Van a venir con Odette. Vamos a construir una casa, yo quiero que tú seas la diseñadora principal, pero no quiero que le digas a nadie porque vamos a destruir una parte de la Marquesa. Vamos a hacer la zona residencial, que bien bonito. Pues bueno, Odette se va a ir rayada con todo lo que le van a pagar. Sin embargo, si ella sabe, ella dice, ok, me voy por los deseos de mi carne porque esto me va a traer buena economía, me voy con los deseos de mis ojos porque esto, miren, me va a dejar bien infladita. Y se va por la vanagloria, porque bueno, en el mundo de los arquitectos no conozco ningún famoso, pero dice, aquí está el top 10 de los arquitectos, y yo haciendo esta obra voy a estar también aquí arriba, aun cuando yo sé que está mal, le voy a entrar porque yo quiero llegar a este estatus. Es ahí cuando vamos a empezar a infringir y a cometer el pecado que estábamos viendo en un principio. Vienen con tía Chayo. Oye, doña Rosario, fíjese que por ahí me cayeron 5 placas de taxi de la ruta. Están todas en orden, tal. Ya deme tanto. Entonces va doña Rosario y dice, como ya es bien cristiana, dice, yo no puedo, tengo el dinero, tengo los medios, pero yo no lo voy a hacer. ¿Sabes qué? Platicamos mañana. Va y se pone a orar, se pone a buscar en la palabra de Dios. Para esto, doña Rosario, ya tiene un pastor. Pastor, fíjese que esto y esto y esto. Y el pastor le dice, ¿sabes qué? Hay algo que no cuadra dentro de todo esto. Y Dios me dice que no le entres al negocio.
Doña Rosario dice, ¿sabes qué? Está muy tentador y todo, pero yo quiero respetar lo que Dios me ha dicho. Y Dios dice que no lo haga. Dejó ir un negocio jugoso, pero lo hizo conforme al corazón de Dios. Rechazó las comodidades, rechazó el estatus porque iba a ser la que más concesiones iba a tener. Rechazó lo que sus ojitos ya estaban viendo, disfrutando el dinero, y rechazó los deseos de su carne, porque ya estaba checando con las agencias cualquier cantidad de camionetas. Es ahí en donde vemos el que si nosotros nos acercamos a Dios y traemos delante de Él todo, no solamente, Dios no está solamente para recibir nuestros problemas, sino que está para escucharnos, para que traigamos delante de Él todo lo que tenemos pendiente en nuestro día a día incluso. Y siempre que escuchemos la voz de Dios, vamos a poder tener la certeza de que Dios va a hacer algo con nosotros. Pero siempre y cuando nosotros aprendamos se llama discernir o disertar. Aprendamos a disertar todo lo que está aconteciendo en nuestra vida y el por qué nos está aconteciendo. Porque una de estas, ahorita en pandemia les he comentado en otras ocasiones. Ok, yo dije que sí, al fin que ahorita lo hago, me pagan y luego me arrepiento. Y entonces como a mí me han enseñado que Dios es fiel y que no rechaza aquel corazón que viene arrepentido a Él, al rato me arrepiento. Pero ¿qué pasa si no llega ese al rato? ¿Qué pasa si tú ibas a cobrar toda la millonada pasado mañana y tú te mueres hoy? Con esos malos actos, con esas malas decisiones, vas a ser juzgado por eso que hiciste. Y ahora sí, quiero que veamos cómo es que ve Dios el pecado o qué es lo que hace con el pecado. Vamos a ver quién encuentra, porfa. Este sí se los mandé. Segunda de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Ok, a ver, otra vez, pero más despacio, porfa. Ok. Dale, dale. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Al que no conoció pecado, por nosotros se hizo pecado. Aquí podemos ver que cuando nosotros somos pecadores y venimos delante de Jesús o aceptamos el sacrificio que hace Jesús, Él que no conoció pecado, cargó en su espalda todo nuestro pecado. Y todo nuestro pecado, todo lo que nos correspondía a nosotros, fue clavado en esa cruz. Entonces, cuando nosotros pecamos, o mejor dicho, ahí entendemos por qué cuando nos dicen, si tú pecas, estás echando a perder el sacrificio que hizo Jesús en esa cruz del Calvario. Porque nos dijo Isaías que Él llevó todo nuestro pecado, nuestra enfermedad, que Él fue llevado como cordero al matadero y por su llaga nosotros hemos sido sanados. Porque nosotros no podemos hacer nada, no podemos comprar nada, no podemos decir nada con tal de ser salvos. La salvación viene, es un don, la salvación viene por gracia de parte de Dios. Y la gracia, la gracia de Dios, como debemos entenderla, es que es un favor inmerecido, algo que no nos merecíamos y algo que aún así nos fue dado. Ejemplo, está la mamá con su hijo de repente se puso rebelde o quería un algo de cumpleaños y la mamá dijo, realmente no se lo merece, pero por el amor que la mamá le tiene al hijo, va, le compra ese juguete caro, ese regalo caro que el hijo tanto quería y va y se lo da. ¿El hijo se lo merece? No.
Sin embargo, ¿por qué se lo da? Por gracia, por amor a su Hijo. Y es por eso mismo que Dios manda a Jesús. ¿Nosotros nos merecíamos el sacrificio? No. Sin embargo, ¿por qué fue que Jesús vino, padeció y murió por nosotros? Fue por gracia, por el amor que Dios nos tiene a cada uno de nosotros. Y quiero que ahora veamos, por favor, lo que nos cuenta Hebreos 12, del 5 al 11. Hebreos está casi al final de la Biblia. Dice HEB, la división. Ya lo tengo. A ver, espérame, porque por aquí lo está buscando, mamá. El capítulo 5 Capítulo 5. No, 12, ¿no? Dije 12. Capítulo 12, del versículo 5 hasta el versículo 11. Ahí vamos a ver cómo es que Dios nos trata cuando somos ¿O sea, leo todos? ¿sí? Del 5 al 11. Ok. Y habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, Hijo mío, no menosprecéis la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por él. Porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Si soportáis la disciplina, Dios os trata como a hijos, porque que hijo es aquel a quien el Padre no disciplina, pero sí se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes. Entonces sois bastardos y no hijos. Por otra parte, tuvimos a nuestros padres terrenales, que nos disciplinaban y los venerábamos, porque no obedeceremos mucho mejor al Padre de los Espíritus y viviremos. Y aquellos ciertamente por pocos días nos disciplinaban como a ellos les parecía, pero para lo que nos es provechoso, para que participemos de su sanidad. Es verdad que ninguna disciplina al presente parece ser causa de gozo, sino de tristeza, pero después da fruto apacible de justicia a los que en ella han sido ejercitados. ¿Terminó o ya? Ahí está bien. Que ahí decimos Santo Cristo. ¿Qué cosa acabamos de leer? Muchas veces tendemos a idealizar a Jesús como ese Jesús tierno que no se enoja, a ese Jesús que vino, murió por mí, y entonces, como Él ya murió por mí, entonces yo puedo dedicarme a darle vuelo a la hilacha. Entonces yo puedo hacer yo todo lo que quiera con mi vida, porque al fin que ya sé que cuando me muera me voy a ir al cielo. Y la verdad es que lo que estamos descubriendo es que aún cuando yo conozco de Jesús, puedo seguir pecando. Sin embargo, el pecar va a traer una consecuencia. Y si peco, acordémonos, Dios es nuestro Padre. ¿Y qué acabamos de leer? ¿Qué padre es aquel que no disciplina a sus hijos? A no ser que sea un padre de esta generación de cristal. Pero lo cierto es que el padre, a aquel que ama, lo va a disciplinar, lo va a corregir. Y si el padre no disciplina, es porque no es hijo. Y la palabra de Dios es bien fuerte y los llama bastardos. Un hijo de nadie. Entonces, aquí vemos, de repente entramos en discusión porque es que Dios me está castigando, ¿y por qué? Y no falta quien llega. No, no es Dios, es el diablo, porque Dios no castiga, porque Dios no te hace esto. A ver, y es aquí donde nosotros tenemos que ser bien sinceros con nosotros mismos y decir, ok, yo hice algo que va en contra de lo que Dios quiere que yo haga.
y podemos volver al ejemplo que estábamos viendo ahorita. Dijimos, doña Rosario no le hace caso al pastor, nunca oró, y entonces dijo, ok, sí me alcanza para las placas, pues órale, dámelas. Las compra y al rato le cae las autoridades quien tenga que caerle, porque las placas eran robadas, eran falsificadas, tenían deudas, qué sé yo, estaban completamente chuecas. Y si doña Rosario pagó una cantidad mínima por esas placas, con las multas, el castigo, las sanciones, yo no sé si a lo mejor hasta por eso acaba en la cárcel. Y dice doña Rosario, es que ¿por qué hice esto? Y es que Dios me está castigando. Y dice, hemos visto un meme muy seguido en Facebook. Ay, ¿por qué me está pasando esto? Ah, sí, ya me acordé. Y pasa lo mismo. Cuando nosotros obramos mal, actuamos mal y desobedecemos a Dios, viene una consecuencia. Pero la consecuencia no es porque Dios nos quiera pisotear como bichos. La consecuencia viene porque Dios nos está corrigiendo. Y si nos corrige, es porque nos ama. Y si nos ama, es porque delante de Él nosotros somos sus hijos. Y qué padre, volvemos al punto, al que ama no lo va a disciplinar. Y fíjense, y es un versículo que a mí me encanta, que leyó Alondra, el versículo 11 dice, es verdad, por eso dije, sí, lo va a disciplinar. ¿Y qué dice aquí el versículo 11? Es verdad que ninguna disciplina al presente o al momento parece ser causa de gozo, sino que parece ser causa de tristeza. Y enseguida, ¿qué dice? Pero después da fruto apacible o da buen fruto lleno de justicia a los que en ella han sido ejercitados. Tenemos, le podemos preguntar a Odette si le fue fácil, por ejemplo, terminar la carrera de arquitecto. ¿Cuántas noches no tuvo que dejar de dormir? Tuvo que someterse a una disciplina de escuela, no sé si trabajó, pero pues bueno, siempre las tareas de la universidad son pesadas para poder salir adelante y sacar adelante su carrera. Y cuando estaba viviendo todo eso, yo estoy seguro que Odette vio quedarse en el camino a muchos de sus amigos. ¿Por qué? Porque no aguantaron la presión, no aguantaron la disciplina. Pero sin embargo, ahora vemos a Odette como una arquitecta, como una ingeniera, perdón, no sé exactamente cómo se define la carrera, pero vemos que esa disciplina a la que ella se sometió, que fue realmente muy pesada y muy rigurosa, tuvo su buen fruto. Así también nosotros, cuando empezamos a conocer y empezamos a alimentarnos de la palabra de Dios, vamos a enfrentar cosas que pareciera que todo está puesto y diseñado para que el hombre espiritual que vive en mí acabe con, perdónenme, para que el hombre terrenal que vive en mí acabe con el hombre espiritual. Pero conforme nosotros empezamos a someternos a la disciplina de Dios y empezamos a buscarle y oramos y le obedecemos, vamos a ver que el hombre espiritual se va a ver fortalecido, de tal forma que cuando este hombre terrenal quiera hacerle algo al espiritual, el espiritual lo va a apachurrar. Y entonces vamos a poder decir, yo he muerto por completo al pecado porque Cristo murió por mí. ¿Y quién puede decir que un muerto peca? Absolutamente nadie. Pero no lo vamos a poder lograr sin que antes venzamos nosotros ese pecado. Y pues bueno, ya para terminar, muchas veces tenemos la inquietud, ¿cómo puedo yo vencer a este pecado? Creo que por ahí les mandé Efesios 5. Sí se los mandé, déjenme ver si fue el que les mandé. Sí, Efesios capítulo 5, del 5 al 12.
Efesios está un poco más atrás de Hebreos. No se vayan tan lejos. ¿No han visto un capítulo gris que estaba en él? Aquí. ¿Quién lo tiene por ahí, Efesios 5? ¿Sabéis esto? Que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Nadie nos engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Ajá, sigue. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de la luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Ok, gracias. Y aquí es donde volvemos a decir, wow. ¿Qué es lo que podemos hacer para evitar que ese pecado siga dando o se siga germinando dentro de mí? Lo primero es no participar con esas actividades pecaminosas que muy frecuentemente vamos a tener delante de nosotros. Ahorita di unos ejemplos únicamente ficticios, si los queremos ver así, en cuanto al trabajo que si Odette, que si Doña Rosario y demás. Sin embargo, vemos aquí donde empieza. Y de hecho, dice, bueno, que dice desde el primer versículo de este capítulo 5. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en el amor, como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros. Ofrenda y sacrificio a Dios de un olor fragante. Y fíjense lo que dice el versículo 3. Pero fornicación y toda inmundicia o avaricia, ni aun se nombre entre vosotros como conviene, ni las palabras deshonestas, ni necedades, ni truanerías, que no convienen, sino antes bien acciones de gracias. Primero, aquí nos está diciendo Pablo, no hagan nada de esto, sino hagan acciones de gracias. Versículo 5, que es lo que nos acaban de leer. Porque saben esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Aquí nos damos cuenta que Pablo declara que en el reino es tanto del Padre como del Hijo. Y luego dice el 6, que nadie les engañe con palabras vanas o palabras lindas o palabras sin sentido. Porque estas cosas porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No sean pues partícipes con ellos. ¿Qué pasa? Yo cuando estaba en UPIXA y en la universidad, en cuanto empiezo a conocer de Dios, nunca me junté con chicos viciosos. Siempre fui como que más de amigos nerd. Aparentemente inofensivos, no tomaban, no se iban a las canchas a jugar. Nos la pasábamos mucho tiempo en la biblioteca haciendo proyectos y pues bueno, una vida entre comillas de estudiante sano. Sin embargo, en cuanto yo me empiezo a congregar, en cuanto empiezo a conocer de Dios, estos chicos automáticamente, oigan, como que ya hace falta una cervecita, ¿no? Vamos por una cervecita. Yo, no, gracias. De por sí ustedes saben que nunca me ha tocado, nunca me ha gustado tomar. Y algo que ellos no hacían antes, no sé por qué cosas, en cuanto yo empecé a conocer de Dios, y obviamente no se los dije, ¿saben qué? Soy cristiano y ya no quiero nada de esto. En cuanto yo empecé, digamos que mi vida espiritual, ellos comenzaron a obrar y a actuar de manera diferente.
Y así muchas veces nosotros, cuando conocemos de la palabra de Dios, vamos a discernir el comportamiento que a mí no me edifica. Y acabamos de ver que todo el pecado lo que genera es que venga la ira de Dios. Y si viene la ira de Dios y somos sus hijos, nos van como los padres de antes, que se portaba mal el chamaco y órale, los agarraban a palazos y a cinturonazos o con la espada de los Thundercats. Pero pues así va a venir Dios, por amor a nosotros, no porque nos quiera castigar. Y quiero que acabemos leyendo, porfa, Hebreos 12. Vamos a leer. Ay, ya se me movió aquí. Alguien que me ayuda a leer 2 de Corintios 6, del versículo 14 al 18, si me ayudas, Alondra o Vanessa. Y Odette, ayúdame a buscar Santiago, que está prácticamente al final de la Biblia, 4, versículos 4 y 5. Primera. Segunda de Corintios, ¿qué? Por allá a los Gómez les pedí 2 de Corintios 6, 14 al 18. A ver, Corintios. Aquí está el 6. ¿Pero cuál dijo? Segundo de Corintios. Sí, pero 6, ¿qué dijo? ¿Qué dijiste, primo, otra vez? Por favor. Corintios, segunda carta de los Corintios, Ajá, 6. capítulo 6, del versículo 14 al 18. Aquí está. Bueno, léelo. Léelo, hermana. Tú, lee. Tú, Tú. Ya léelo. encontramos las dos. Los dos, si están a ver quién. Llénalo. No, cuéntate. Ay. ¿Ya empezó? Dale, porfa. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque que es que está como porque que compañerismo tiene la justicia con la injusticia, y que comunión la luz con las tinieblas. ¿Hasta cuál me dijiste? El 18. Y que concordia Cristo convenía de parte del creyente con el incrédulo, y que acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos, porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos, y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padres, hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Ok, gracias. Aquí, ¿qué es lo que acabamos de leer? Cuando nosotros nos limpiamos de pecado, cuando no compartimos las cosas que está haciendo el mundo, que sabemos que nos hacen pecar, ¿qué dice aquí? ¿Qué consejo nos da Dios? Ok, ya identificaste el pecado, ya sabes que por ahí no es el camino, entonces no insistas, no busques aliarte con ellos, porque ¿qué dice? No se unan, cuando dice no se unan en yugos desigual, es, si lo queremos ver en términos granjísticos, por así llamarlo, el yugo es lo que le ponen a los bueyes para que empiecen a arar la tierra. Imagínense que ponen un yugo disparejo, ¿cómo van a trabajar los pobres animalitos? En cuanto a la Biblia, yugo se refiere a las enseñanzas que nosotros tenemos. Si nosotros hemos sido enseñados bajo el amor de Jesús, si tenemos enseñanza sobre lo que nos conviene a nuestra vida espiritual, y por aquí está una persona que no conoce de Dios, que solamente busca corromper su alma, que solamente busca los bienes materiales, que dice, no se unan en yugo desigual, porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué comunión tiene Dios con Belial? Dice, no hay comunión, no trabajes con él. Y enseguida
nos dice, cuando tú me haces caso, cuando no te unes en yugo desigual, cuando no tocas lo inmundo, que dice, yo los recibiré y seré para vosotros por padre, y ustedes me serán a mí por hijos e hijas. ¿Qué más queremos con todo esto? Cuando Dios nos recibe como hijos, somos hechos hermanos de Jesús. Y si somos hermanos de Jesús, somos coherederos de lo que Dios tiene para nosotros. Obviamente el mayor siempre va a ser Jesús. Y ¿y qué dijo Jesús? Las cosas que yo hice, ustedes mayores las harán porque yo voy al Padre. Entonces, si Jesús vino y venció al diablo y venció a Satanás y no cometió nunca pecado, dice, yo lo logré hacer. Ustedes también tienen que poder hacerlo, porque yo los voy a fortalecer. No van a estar solos, sino que va a venir el Consolador sobre ustedes, porque yo le voy a pedir al Padre que se los mande, que es el Espíritu Santo. Y en cuanto viene el Espíritu Santo, es el que me convence de todo mal. Es el Espíritu Santo el que me instruye y el que me guía por el camino que Dios quiere guiarme. Y ahora sí, Odette, vamos con tu texto, por favor. Creo que estábamos en Santiago, capítulo 4, versículos 4 y 5. Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros nos anhela celosamente? Wow. Otra vez nos insiste Dios. ¿Lo puedes leer otra vez, Odette, porfa? Oh, almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera, pues, que quiera ser amigo del mundo, se constituye enemigo de Dios. ¿O pensáis que la Escritura dice en vano, el Espíritu que Él ha hecho morar en nosotros no nos anhela celosamente? Gracias. ¿Qué tenemos aquí? Una vez más, Dios diciéndonos, ya no dice, no se unan en yugo desigual, ahora dice, no busquen amistad con las cosas del mundo. Y ojo aquí, hay mucho cristiano radical, por así llamarlo, que dice, entonces, si mi compadre no es cristiano, ¿no puedo hacer amistad con él? No, haz amistad con tu compadre. Simple y sencillamente, no compartas las cosas que sabes que tu compadre hace que está mal. Hay cosas que nosotros hacemos que tienen una repercusión en el mundo espiritual. Y hay cosas que puedes hacer sin más ni más y no va a tener ninguna trascendencia. Como que yo tengo a mi vecino, mi vecino me dice, mira, vente, te invito a unas hamburguesas. Voy, comemos hamburguesas, platicamos de la película, que si cuál me gustó, cuándo me gustó, que si, en fin. En ese tenor va la plática. Acabamos de comer, vecino, gracias, yo me voy. Eso no tiene ninguna repercusión en el mundo espiritual. Sin embargo, si el vecino me invita y me dice, vente por unas hamburguesas, y está duro y dale con que échate la cervecita y que el tequilita, y que oye, ¿qué crees? Que vámonos más al rato a ver unas muchachonas y que luego nos vamos de fiesta y que esto y que aquello. Ahí ya empieza a meterse al pecado. Y es ahí donde debemos decir, ¿sabes qué, vecino? Yo te aprecio, yo te quiero mucho. Bro, vamos a convivir de una manera sana. Si tú insistes con eso, yo pinto mi raya y yo no voy a pecar. No quiere decir que cortes relación con tu vecino. Simple y sencillamente que te des tú a respetar. Ahorita que estamos viendo todo el movimiento del feminismo que se ha levantado, suena duro,
pero muchos de los feminicidios que se dan dentro del círculo primario de cada mujer. Son muchas veces las parejas las que acaban cometiendo atrocidades contra la mujer, porque la mujer dice, ok, voy a aguantar, ya se arrepintió según, y es que ya me dijo que no va a volver a pasar, y aun cuando por dentro viven con ese temor, y al rato vemos las consecuencias, que desgraciadamente ya no viven. Entonces pasa exactamente lo mismo. En cuanto nosotros discernimos, en cuanto Dios nos dice, ¿sabes qué? Ese no es tu lugar, córrele de ahí, pinta tu raya y vámonos, antes de que el otro te acabe por corromper. Y al final dijo Odette, él cuando habla del Espíritu que nos ha dado, se refiere al Espíritu Santo, que es el que nos guarda celosamente. Cuando dice que nos guarda celosamente es porque nos quiere para Dios y no quiere que nos perdamos, porque sabe que las consecuencias de vivir sin Dios es una muerte espiritual. Las consecuencias de conocer a Dios, corromper nuestro espíritu, corromper nuestro cuerpo, caer en pecado, hacer amistad con las cosas del mundo, unirme en yugo desigual, eso solamente va a acarrear pecado y perdición a mi vida. Y si me pierdo y quedo sin Jesús, hay una muerte espiritual. Y a todos los que están muertos espiritualmente, solamente les espera el castigo por delante. Entonces, seamos bien conscientes de que lo que Jesús quiere es que nadie se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Nos arrepentimos y ya quedó clavado en la cruz todo el acta de decretos que estaba en contra nuestra. Sin embargo, a raíz de que ya fuimos bañados, ya estamos bien limpiecitos, decimos, ¿qué hago ahora? Mantente limpio, no peques. No hagas nada que vaya en contra de las enseñanzas de Dios. Y si haces algo que va en contra de las enseñanzas de Dios, prepárate, porque Dios va a venir, Jesús nos va a disciplinar, no por castigo, sino por amor, a fin de que podamos, al final de la carrera, llegar y dar buenas cuentas delante de Dios. Pero depende de nosotros, como ya lo veíamos, el qué vamos a hacer, el cómo lo vamos a hacer y el cuándo lo vamos a hacer. Así que vamos a orar para que sea Dios a través del Espíritu Santo quien nos convenza de todo lo que estamos viviendo en nuestra vida. Yo no soy quien para señalar, tú estás bien, tú estás bien, tú estás mal, tú arrepiéntate porque estás con una patita en el infierno. Yo nunca voy a decir eso. Yo voy a abocarme siempre a poder decirles y enseñarles lo que dice la palabra de Dios. Y el resto, siempre lo he dicho, es entre Dios y cada uno de nosotros. Papito, gracias te damos, Señor, por esta palabra sobre la cual nos has permitido meditar en esta noche. Quiero pedirte, Señor, que tengas tu misericordia, que tengas tú, Señor, que seas tú bondadoso con mi familia, Señor. Te ruego por Odette, por Alondra, por Vanessa, por mi tío José Luis, mi tía Chayo, y por todos aquellos a quien ellos les compartan este mensaje, Señor. Porque les permitas tener la certeza de que eres tú quien está obrando, que les permitas que su Espíritu, Señor, arda, porque tu Espíritu Santo está trabajando en ellos. Que seas tú quien los convenza de todas las cosas que están haciendo delante de ti. Tú sabrás y tú eres quien juzgue, tú eres el buen juez y quien decide qué obras son para vida y qué obras son para muerte. Y aquellas obras que son para muerte, que seas tú quien tenga misericordia, Señor, y les permitas a ellos tener el discernimiento, tener la humildad y tener el valor para poderlas cambiar. Los ponemos en tus manos, Señor, confiando en que tú harás la buena obra en cada uno de ellos. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén.